Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar abierto, cuyo nombre es No más silencio, construyendo espacios libres de violencia. Mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga del equipo de Humana Consultores y vamos a dar inicio al webinar que vamos a presentar el día de hoy. Los objetivos del siguiente webinar son los siguientes. Primero que todo, identificar los distintos tipos de violencia contra la mujer, reconociendo sus manifestaciones físicas, psicológicas, económicas y simbólicas en contextos cotidianos. También vamos a reconocer señales de alerta y conocer los mecanismos de apoyo institucional, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante diversas situaciones de violencia. Y finalmente, también buscamos con este webinar fomentar el compromiso personal y colectivo con relaciones basadas en el respeto, la empatía y la igualdad de género, promoviendo entonces una cultura del buen trato. Los contenidos a revisar son los siguientes. La contextualización para comenzar, es decir, entender cuál es la importancia que tiene hablar sobre este tema. Luego vamos a pasar por la definición, los tipos de violencias y los ejemplos en torno a la violencia contra la mujer. Luego vamos a ver lo que son los factores de riesgos, impactos en la salud mental e indicadores como señales de alerta. Posterior a eso, vamos a revisar los mecanismos de protección, el rol de las redes e instituciones claves como formas de contención y apoyo institucional. Y luego vamos a ver las estrategias para prevención de la violencia contra la mujer como herramientas de prevención y finalizamos con una conclusión reflexiva en torno al tema en concreto. El contexto de la temática entonces, ¿cuál es la importancia de hablar sobre este tema? Tenemos que entender que hablar sobre la violencia contra la mujer en todos los espacios es clave para romper el silencio, prevenir el daño y construir una cultura de respeto y equidad. Esta conversación no solo visibiliza lo que es una problemática estructural, sino que también empodera a las personas y comunidades para actuar. Hablar de violencia contra la mujer no es solamente necesario, sino que también es urgente, ya que cada vez que lo hacemos abrimos una puerta al cambio. ¿Por qué entonces es importante, de forma más específica, hablar de la violencia contra la mujer en todos los espacios que formamos parte de estos? Primero que todo, porque rompe el ciclo del silencio y la normalización, ya que muchas formas de violencia están tan arraigadas que se perciben como normales, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares, laborales o sociales. De tal manera que al hablar del tema, cuestionamos estas prácticas cotidianas que por lo general perpetúan el maltrato, como los mecanismos de control, la desvalorización o el aislamiento. También es importante porque empodera a las víctimas y promueve la denuncia. Escuchar y creer a las sobrevivientes es el primer paso para que puedan salir del ciclo de la violencia. Visibilizar el problema en espacios públicos y privados genera confianza para buscar ayuda y así que las víctimas puedan ejercer sus derechos. También es importante porque fomenta la corresponsabilidad social. La violencia contra la mujer no es un asunto privado, ya que afecta la salud, el bienestar y el desarrollo de toda la sociedad. Hablar del tema, por ejemplo, en escuelas, en trabajos, en medios y comunidades, permite que más personas se involucren en la prevención y en el acompañamiento. También es importante porque desmantela estereotipos y promueve la igualdad. La violencia de género está muy ligada a creencias culturales que por lo general tienden a reforzar la desigualdad. Por lo tanto, abrir el diálogo, fomentar este diálogo, hace que se promueva una cultura basada en el respeto, la empatía y la equidad, especialmente en espacios donde aún se perciben roles rígidos o discriminación en cuanto a los roles de género. Y finalmente también es importante porque fortalece políticas públicas y redes de apoyo. La visibilización impulsa la creación de leyes, protocolos y servicios especializados, de tal manera que también permite que las instituciones se comprometan con la formación, la prevención y la atención integral. Hablemos entonces de la definición, los tipos de violencia y los ejemplos cotidianos en torno a lo que entendemos como violencia contra la mujer. ¿Qué es la violencia contra la mujer para comenzar? La violencia contra la mujer la entendemos como cualquier acción, conducta u omisión basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico, económico o simbólico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta violencia no es un hecho aislado ni individual, sino que responde a estructuras sociales, culturales y políticas que reproducen la desigualdad de género y que por lo tanto la perpetúan.
La definición más reconocida proviene de la Convención de Belém do Pará de 1994 y de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU de 1993, que la consideran como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. La violencia contra la mujer no es solamente un golpe o una amenaza, que es lo que a veces se tiende a entender en torno a violencia, sino que también es el silencio que la rodea, el control disfrazado de cuidado y la desigualdad que se aprende desde la infancia. ¿Cuáles son los aspectos claves para comprender la violencia contra la mujer? Primero que todo, la violencia como un aspecto estructural y sistémico. No se trata solamente de que las agresiones físicas o visibles son aspectos de violencia, sino que también esto se entiende como un sistema que naturaliza el control como mecanismo de cuidado, la subordinación, como por ejemplo que es parte de los roles de género, y el silenciamiento de las mujeres. Ujú. Se manifiesta en leyes, costumbres, prácticas institucionales y discursos que perpetúan la desigualdad de forma constante. Las relaciones de poder desiguales. Las violencias se sostiene, por lo tanto, en relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, donde se privilegia lo masculino y se desvaloriza lo femenino. Estas relaciones se producen tanto en la familia, en el trabajo, la educación, los medios y también la política. Interseccionalidad. Las mujeres no viven la violencia de forma homogénea o aislada, ya que factores como la clase social, la etnia, la orientación sexual, discapacidad o edad agravan, por lo tanto, la vulnerabilidad que puede tener una víctima de violencia. Por ejemplo, una mujer migrante puede enfrentar violencia institucional y económica, además de violencia doméstica, que es la que vive en su casa. También es parte de este concepto entender lo que es la cultura del silencio y la impunidad. Muchas mujeres no denuncian por miedo, vergüenza o falta de apoyo. La impunidad y la falta de respuesta institucional refuerzan el ciclo de violencia y hacen que, en efecto, las víctimas de esta violencia no quieran denunciar porque se genera este pensamiento de ¿para qué si no sirve de nada? Ujú. Y finalmente tenemos el impacto integral, en donde la violencia afecta la salud física y mental, la autonomía, los vínculos afectivos, el desarrollo profesional y la participación social. También tiene consecuencias colectivas, por ejemplo, reproduce el miedo, la desigualdad y la exclusión. Veamos entonces lo que son los tipos de violencia. Partamos con la que es la más conocida y la que más se atribuye al concepto de violencia, que es la violencia física, que es la más visible y socialmente reconocida, tal cual como estábamos comentando. Implica entonces cualquier acción que cause daño corporal o ponga en riesgo la integridad física de la mujer. Los ejemplos más comunes: golpes, quemaduras, empujones, encierros, uso de armas, agresiones durante el embarazo. Y el impacto que tiene esta violencia física son lesiones, discapacidades, miedo constante e incluso riesgo de femicidio. Violencia psicológica o emocional, la cual busca controlar, humillar o desestabilizar emocionalmente. Tiende a ser silenciosa, pero por dentro es profundamente destructiva. Ejemplos de esta violencia psicológica o emocional: insultos, amenazas, chantajes, celos extremos, gaslighting, aislamiento e indiferencia. Ujú. Impacto: baja autoestima, ansiedad, depresión y dependencia emocional. Estoy viendo que alguien levantó la mano. Si hay dudas, los vamos a revisar al final del webinar para no ir interrumpiendo lo que estoy, para que no perdamos el hilo, ¿ya? Pero vamos, hay fase de preguntas al final, por si acaso. Pasemos entonces a lo que es los tipos de violencia económica y patrimonial, la cual limita o controla el acceso de la mujer a recursos económicos, afectando así su autonomía. Ejemplos: impedir que la mujer trabaje, retener su salario, obligarla a justificar gastos, ocultar bienes e incluso destruir las pertenencias de la mujer. El impacto que tiene esta violencia en cuanto a lo económico y lo patrimonial es que existe constantemente una dependencia financiera, vulnerabilidad ante el abuso, dificultad para salir del ciclo de la violencia, ya que si existe una dependencia financiera, es muy común que si yo finalmente quiero cortar con este vínculo, con mi agresor, se genera este peso principalmente mental, en donde nos preguntamos qué hacemos. Ujú.
¿Qué vamos a hacer? ¿De qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Porque no tengo nada más. Porque de alguna u otra forma este tipo de violencia es lo que me ha hecho creer en torno a las limitaciones que se me ha impuesto como víctima. Otros tipos de violencia que existe es la simbólica, la cual se expresa a través de mensajes, imágenes, prácticas y discursos que refuerzan la desigualdad de género. Los ejemplos, por ejemplo, encontramos muy comunes, que es la publicidad sexista, los chistes misóginos, el lenguaje excluyente y los estereotipos en medios y educación. El impacto que tiene esta violencia es la naturalización del machismo, invisibilización de las mujeres, perpetuación de roles subordinados. Otro tipo de violencia, la sexual, implica toda acción que atente contra la libertad sexual sin consentimiento. Ejemplos, violación, acoso, abuso, explotación, tocamientos no deseados. El impacto que esto genera es trauma, miedos, trastornos emocionales y estigmatización. Otro tipo de violencia, la violencia institucional, que ocurre cuando instituciones públicas o privadas reproducen prácticas que discriminan o revictimizan. Los ejemplos, negar, por ejemplo, la atención médica o legal, desestimar denuncias, culpabilizar a la víctima. Y el impacto que esta violencia trae consigo es la desprotección, la impunidad, la desconfianza en el sistema. Otro tipo de violencia que conocemos es la digital, que se da en entornos virtuales y redes sociales, afectando la privacidad, la reputación y la seguridad de la persona involucrada que se convierte en víctima. Los ejemplos, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ciberacoso, amenazas y suplantación de identidad. El impacto que esto tiene es el aislamiento, el miedo, el daño psicológico y la exposición pública. El otro tipo de violencia lamentablemente común es la violencia laboral, en donde existe una discriminación o maltrato en el ámbito del trabajo por razones de género. Ejemplos, acoso sexual, brecha salarial, exclusión de cargos de liderazgo, despidos por embarazo. El impacto, precarización, estrés e invisibilización profesional. ¿Cuáles son los ejemplos más cotidianos y normalizados de la violencia contra la mujer? Partamos entonces con el entorno familiar, ya que si bien entendemos que el hogar debería ser un espacio de cuidado y de protección, muchas formas de violencia se perpetúan allí bajo la apariencia de dinámicas normales. Por ejemplo, tenemos el control disfrazado de cuidado, con frases tales como no salgas con esa ropa, no quiero que te miren, o no necesitas trabajar, yo te mantengo. Tenemos, por ejemplo, también la desvalorización emocional, que cuando existe un problema, ¿qué es lo que recibimos como respuesta? Estás exagerando, siempre haces drama. Tú no entiendes de eso, déjalo para mí. Tenemos también la distribución desigual de tareas domésticas, en donde se espera, por lo general, que la mujer sea la que cocine, limpie y cuide sin reconocimiento ni apoyo. Por lo tanto, entre comillas, ayudar en casa se presenta como un favor, no como una corresponsabilidad compartida entre ambas partes que llevan un hogar, sino que simplemente se le atribuye a la mujer por cuestiones de su género. Y también tenemos la violencia simbólica que existe desde la crianza, en donde se reconocen frases tales como las niñas deben ser educadas y obedientes, o incluso lo que se le dice cada vez menos, pero aún existe a los niños, es no llores como niñita. El impacto que tiene estos ejemplos cotidianos y normalizados en torno a la violencia contra la mujer, encontramos tales como limitación de la autonomía, el refuerzo de la dependencia y el control emocional, el desmedro de la autoestima de la víctima, se silencia la voz de la mujer en torno a la toma de decisiones incluso en su propia casa, existe una sobrecarga física y emocional, una invisibilización del trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, y la normalización de los estereotipos de género desde la infancia. En el entorno laboral, el espacio de trabajo también puede ser un escenario lamentable de violencia, y muchas veces encubierta bajo dinámicas jerárquicas, humor sexistas o prácticas institucionales. Aquí encontramos los siguientes ejemplos: acoso verbal o sexual normalizados, comentarios sobre el cuerpo o la ropa, por ejemplo, te ves mejor cuando sonríes, chistes sexuales en reuniones o pasillos que te hacen sentir incómoda. Tenemos la desigualdad en oportunidades y reconocimiento, en donde se asignan tareas de cuidado o apoyo por ser mujer. Por ejemplo, que una mujer sea quien organice los cumpleaños, que sea una mujer quien tome notas. Se duda de su liderazgo o su capacidad técnica. Tenemos también el control sobre la maternidad o la vida personal. Preguntas que
muchas veces se ven en entrevistas laborales, en donde tienes hijos, planeas tener, ya que existe por lo general una penalización por licencias de maternidad o de cuidado. Y también encontramos la violencia institucional, en donde hay una falta de protocolos para denunciar aspectos relacionados al acoso o existe una minimización constante de las denuncias ya establecidas, como por ejemplo con frases tales como no fue para tanto, así es él, o ignóralo incluso. Ujú. Los impactos que esto tiene es incomodidad, miedo, silenciamiento, abandono del empleo, estancamiento profesional, frustración, invisibilización del mérito, discriminación laboral, precarización, revictimización, impunidad y, por lo tanto, se fomenta mucho lo que conocemos como la cultura del silencio. Pasemos a las señales de alerta, que son los factores de riesgo, impactos en la salud mental e indicadores. Como indicadores, partamos con lo que son los indicadores emocionales, los cuales reflejan el impacto interno que la violencia tiene sobre la persona. Son señales que pueden parecer síntomas aislados, pero en conjunto revelan sufrimiento sostenido. Acá tenemos los siguientes indicadores emocionales. Ansiedad constante o miedo difuso. La persona víctima de esta violencia vive en estado de alerta, anticipando conflictos o agresiones. También existe una tristeza persistente o llanto frecuente, sin causa aparente, pero puede indicar un desgaste emocional constante. Existe también el sentimiento de culpa excesiva, en donde se responsabiliza por el maltrato recibido, con frases tales como yo lo provoqué, no debería haber hablado, no debería haber hecho esto, debía haberme quedado callada, etc. También existe el sentimiento de vergüenza o sensación de inutilidad, en donde la víctima se siente incapaz, inferior o avergonzada de su situación. Y también contamos con la ambivalencia emocional, en donde hay una mezcla constante de afecto y temor hacia quien ejerce la violencia, lo que dificulta la toma de decisiones. Por ejemplo, le temo a la persona que me golpea, pero también quiero a esa persona. Entonces no me atrevo a tomar una decisión tal como denunciarlo, sino que sigo estancada en este círculo de violencia que es un círculo vicioso prácticamente. Los indicadores conductuales, los cuales son cambios en la forma de actuar que reflejan intentos de adaptación, protección o desconexión frente a la violencia. Encontramos aquí el aislamiento progresivo, en donde la víctima deja de participar en actividades sociales y evita reuniones o llamadas. Tenemos los cambios en el rendimiento laboral o académico, en donde existe una disminución de la concentración, errores frecuentes o ausencias. Tenemos la justificación constante del agresor, en donde la víctima lamentablemente minimiza o excusa conductas violencias, donde le damos a entender a los demás o para sí misma que la persona que ejerció esta violencia conmigo estaba estresado o no lo hizo con mala intención o es que se le pasó la mano pero no lo va a volver a hacer. También contamos aquí con la hipervigilancia, en donde está pendiente de cada gesto, palabra o reacción del otro, es decir, de su agresor, para evitar conflictos. Y también tenemos evita hablar de su vida personal. La víctima por lo general tiende a cambiar mucho de tema, se muestra evasiva o nerviosa ante preguntas que de alguna u otra forma vayan a dejar evidencia que está siendo víctima de violencia. Los indicadores contextuales, en donde son señales que surgen del entorno, las dinámicas relacionales y las condiciones materiales que rodean a la persona. Acá encontramos el control excesivo por parte de la pareja o familiar, en donde esta persona revisa el celular de la víctima, decide con quién puede hablar, controla horarios y gastos. También encontramos la dependencia económica o emocional, en donde no tiene recursos propios o teme quedarse sola. Esto en consideración que estamos hablando en torno a la víctima. Los ambientes que justifican o minimizan la violencia. Frases como así son los hombres, es su carácter, eso pasa en todas las parejas. Como que de alguna u otra forma se intenta minimizar la gravedad de la existencia de la violencia. La falta de redes de apoyos, donde la víctima siente que no tiene con quién recurrir o sus vínculos cercanos también reproducen violencia. Entonces están todos envueltos en la misma situación, en donde se genera una situación de normalización de esta violencia. Y también contamos con la presencia de niños que también muestran señales de malestar. Por ejemplo, niños con retraimiento, miedo, agresividad o bajo rendimiento escolar como consecuencia de un ambiente violento que puede ser el que viven en sus casas. El ciclo de la violencia.
El ciclo de la violencia es un patrón muy repetitivo que se da en muchas relaciones, principalmente abusivas, por supuesto. No es lineal ni siempre es igual, eso hay que tenerlo muy en claro, pero sí por lo general tiende a seguir una secuencia que atrapa emocionalmente a la víctima, dificultando la salida. Los pasos de este ciclo de la violencia tienden a ser los siguientes. Primero, existe la acumulación de tensión, en donde el agresor comienza a mostrar irritabilidad, celos, control excesivo o actitudes hostiles. La víctima entonces, como respuesta, intenta calmar la situación, adaptarse o evitar conflictos. Y esto genera que, en síntesis, se vive en un estado constante de alerta. El siguiente paso es la explosión violencia, en donde la agresión ya no se pudo contener más, sino que empieza a pasarse al acto, en donde la agresión puede ser física, verbal, emocional o sexual. La víctima experimenta entonces miedo, dolor, confusión y culpa. Y a veces hay testigos que minimizan o justifican el hecho, como lo que vimos anteriormente en torno a estas frases de así es él, yo lo provoqué, etc. La tercera fase es el arrepentimiento o lo que bien conocemos como fase de luna de miel, en donde el agresor pide perdón, promete cambiar, muestra afecto o incluso muestra culpa. La víctima quiere creer en el cambio y se aferra a los momentos buenos, a esos momentos en donde el agresor, por ejemplo, llega con flores, llega con regalos, llega con estos detalles que quizás nunca antes tuvo, pero como ahora está intentando pedir perdón para evitar que la víctima se vaya de su lado, busca generar este vínculo que de alguna otra manera lo único que va a hacer es reforzar un trauma. Ujú. Y finalmente tenemos el reinicio del ciclo, en donde la tensión inicial, que era el primer paso, vuelve a acumularse y el ciclo así se repite. Con el tiempo, la fase de luna de miel se acorta y la violencia se intensifica. Y si bien no es un paso que esté aquí considerado como en el ciclo de la violencia, pero lamentablemente muchos de estos ciclos no se rompen porque finalmente la víctima haya podido salir de él, sino que se rompe porque lamentablemente el agresor generó un daño tan grande que incluso puede terminar con la muerte de la víctima. Los silencios impuestos. El silencio no siempre es una elección. Muchas veces es una estrategia que la víctima tiene como forma de supervivencia o es el resultado de una cultura que tiende mucho a culpabilizar a la víctima y protege al agresor. Acá contamos con el silencio personal. La víctima calla por miedo, vergüenza, culpa o confusión. La víctima cree que nadie le va a creer o que no es para tanto. Y entonces la víctima se convence de que puede manejar la situación por su cuenta. Acá tenemos también lo que es el silencio familiar, en donde los familiares minimizan la violencia, en donde dicen que el agresor es su carácter o no te metas en eso, solvéntalo tú sola. Se prioriza la reputación o la unidad familiar por sobre el bienestar de la víctima. Y se reproduce el mandato de aguantar, perdonar o callar. También encontramos el silencio institucional, por ejemplo, falta de protocolos, atención revictimizante, burocracia que desalienta la denuncia. Los funcionarios también que atienden estos casos a veces desestiman el relato, tachándolo de que no hay pruebas o que seguro fue un malentendido o que solamente ha sido una cosa de una vez, que seguramente no se va a volver a repetir, que no tiene que exagerar, etcétera. Y esto hace que la impunidad refuerza muchísimo el miedo y la desconfianza por parte de la persona que fue víctima de violencia. Y tenemos el silencio social, en donde existe una cultura que normaliza el machismo, el control y la violencia simbólica. Los miedos que estigmatizan a la víctima o romantizan el abuso, que es lo hace porque te quiere proteger, lo hace porque te ama mucho, lo hace porque no te quiere perder. Y las redes que no saben cómo actuar o prefieren netamente no involucrarse porque no es problema de ellos. El impacto en la salud mental, las heridas invisibles pero persistentes. Trastornos emocionales frecuentes, que hay que entender que todo esto estamos viendo consecuencias asociadas a lo que viene a ser la violencia contra la mujer. En cuanto a los trastornos emocionales, encontramos la ansiedad crónica. La víctima vive en un estado de alerta, anticipando agresiones o conflictos. Tenemos también la depresión, en donde encontramos una pérdida de interés, tristeza profunda y sensación de vacío. Estrés postraumático, flashbacks, insomnio, hipervigilancia, reacciones desproporcionadas ante estímulos.
Y también encontramos la somatización, dolores físicos sin causa médica clara, tales como migrañas, problemas digestivos, fatiga, etc. La somatización es básicamente donde la mente deja de responder y empieza a responder el cuerpo en su lugar. Las alteraciones cognitivas en torno al impacto que tiene la salud mental es la dificultad para concentrarse, para tomar decisiones o planificar. También están los pensamientos intrusivos, la confusión emocional y el bloqueo mental. Acá entendemos que la salud mental se ve afectada no solamente por el daño directo, sino que también por el entorno que lo minimiza o lo silencia. Impacto en la autoestima, en donde entendemos que la identidad empieza a fragmentarse. La violencia ataca el núcleo de la identidad de la mujer, erosionando su percepción de sí misma y por lo tanto también su valor personal. Las manifestaciones comunes de esto es sentimiento de inutilidad o culpa, yo lo provoqué, no soy suficiente, desconfianza en sus capacidades, duda de sus decisiones, evita asumir responsabilidades para no equivocarse, porque de alguna u otra forma está convencida de que todo lo que haga lo va a hacer mal. Existe también la autoexigencia extrema o la resignación, en donde se refuerza por complacer o se convence de que no merece algo mejor. Y por lo tanto, eso es lo único que puede obtener y se queda perpetuando este ciclo de la violencia. Y también tenemos la vergüenza y el miedo al juicio, en donde la víctima evita hablar de su situación por temor a ser estigmatizada. La autoestima no se destruye de golpe, sino que se desgasta lentamente con cada palabra que humilla y cada gesto que invalida. Impacto en vínculos afectivos, las relaciones marcadas por el miedo o la dependencia. La violencia distorsiona la forma en que la mujer se vincula con los demás, afectando entonces su capacidad de establecer relaciones sanas y seguras. Las consecuencias relacionales son las siguientes. Tenemos, primero que todo, el aislamiento social, en donde la víctima se tiende a alejar de amistades, familiares o colegas por vergüenza o control del agresor. También existe una dependencia emocional, en donde la víctima se aferra a la relación violenta por miedo a estar sola o por idealización del agresor, como lo que hablábamos anteriormente, en donde la víctima se convence a sí misma de que es lo único que va a tener porque no se merece algo mejor. También encontramos la dificultad para confiar, en donde existe una sospecha de las intenciones de los demás. Por lo tanto, la víctima evita abrirse emocionalmente. Y también tenemos la repetición de patrones, en donde puede vincularse con personas que reproducen dinámicas abusivas. Por ejemplo, salir de una relación violenta y entrar en otra. Ujú. Los vínculos se ven atravesados por el trauma, la desconfianza y el deseo de protección, incluyendo cuando eso implica renunciar a la libertad. Pasemos a la contención y al apoyo institucional. ¿Cuáles son los mecanismos de protección, el rol de las redes y cuáles son las instituciones clave? En el apoyo institucional e instituciones claves. Los mecanismos de denuncia y protección institucional son pilares fundamentales, por sobre todas las cosas, para intentar romper el ciclo de violencia contra la mujer, garantizar su seguridad y restituir sus derechos. En nuestro país existen canales formales y recursos especializados que buscan brindar contención, orientación y justicia. ¿Por qué son necesarios estos canales? Porque la violencia no se detiene sola, requiere intervención, acompañamiento y un proceso de resignificación, contrario a lo que se tiende a creer que es mucho mejor la resignificación que la reparación. Las personas no son objetos como para ser reparadas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es resignificar sus experiencias. Porque el silencio también es institucional y perpetúa la impunidad, y porque las mujeres necesitan espacios seguros, confiables y accesibles para denunciar sin ser revictimizadas. Los canales más comunes que tenemos en torno al combate que se ejerce precisamente contra la violencia contra la mujer son los siguientes. El Fono Familia de Carabineros 149, en donde existe una atención especializada para casos de violencia intrafamiliar. También tenemos la PDI 134, en donde existe una recepción de denuncias y activación de protocolos. Denuncias Seguro, asterisco 4242, que es una línea anónima para reportar distintos tipos de delitos. Tenemos el WhatsApp Mujer más 569-9700-7000, en donde existe una orientación directa desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y también tenemos el canal de la Fiscalía y los tribunales de familia, en donde existe una recepción formal de denuncias, medidas cautelares y protección legal.
Medidas de protección institucional. Existe una nueva ley chilena, nueva se generó como hace aproximadamente 2 años, sobre la violencia de género, que es la ley 21.675, en donde establece principios como igualdad, debida diligencia, autonomía de la mujer y centralidad en la víctima, estableciendo un marco para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género. Y alguna de sus medidas incluye prohibición de acercamiento o contacto del agresor, protección policial o vigilancia domiciliaria, derivación a servicios de salud mental y atención médica, ingresos a casas de acogida en casos de riesgo grave, especialmente si a veces hay hijos de por medio y no existen otras redes de apoyo presentes, y el acompañamiento legal y psicológico gratuito. La contención emocional y psicosocial, además de la denuncia, que es el primer paso, es clave que las instituciones ofrezcan espacio de escucha, validación y acompañamiento. En cuanto a instituciones, encontramos centros de la mujer, atención integral con psicólogas, trabajadores sociales y abogadas, programas de reparación o resignificación, apoyo emocional, talleres de empoderamiento, redes comunitarias, educación y prevención, capacitaciones en las escuelas, en las empresas y en las comunidades. ¿Cuál es el rol de las redes afectivas? Las redes afectivas están compuestas por personas cercanas, por ejemplo, familiares, amistades, vecinas, colegas, que ofrecen presencia, escucha y validación emocional a la víctima. ¿Por qué son importantes? Primero que todo porque rompen el silencio. La violencia suele generar aislamiento para la víctima. Por tanto, una red afectiva activa puede reconectar a la víctima con el mundo, recordarle que no está sola y que por lo tanto el mundo, entre comillas, que vive con el agresor no es el único viable, no es la única posibilidad que existe para ella. También son importantes estas redes afectivas porque ofrecen contención emocional, en donde escuchan sin juzgar, validan lo que la víctima siente, acompañan en el proceso sin presionar. Gestos simples como preguntar cómo estás o decir te creo pueden ser sumamente transformadores para una persona que se ha visto quizás cuestionada en torno a todo lo que ha sentido y todo el proceso que ha estado viviendo en torno a esta violencia. También son importantes porque activan el proceso de recuperación, ayudan a identificar las señales de alerta, a nombrar lo que está pasando y a tomar decisiones. Pueden acompañar en la denuncia, buscar ayuda profesional o simplemente estar presentes. ¿Cuál es el rol de las redes profesionales? Las redes profesionales están conformadas por instituciones, equipos técnicos y profesionales capacitados para intervenir, proteger, reparar o resignificar. La detección y orientación. Psicólogas, trabajadores sociales, docentes, funcionarias públicas pueden detectar señales y orientar hacia recursos adecuados. También son importantes porque establecen la intervención y la protección. Activan protocolos de denuncia, medidas cautelares, atención médica y psicológica. Ofrecen espacios seguros como casas de acogida o atención integral en centros especializados. Y también son importantes, por supuesto, porque se realiza el trabajo de resignificación y empoderamiento, en donde a través de este acompañamiento terapéutico, asesoría legal, talleres de autonomía y redes comunitarias, se fomenta lo que es esta resignificación de la experiencia y el empoderamiento en torno, por supuesto, a la que en su momento fue víctima de violencia. Y promueven la reconstrucción de la autoestima y la recuperación en torno a lo que es este proyecto de vida. Y ahora vamos a ver lo que son las herramientas de prevención, que son las estrategias para la prevención contra la violencia, de la violencia contra la mujer. En cuanto a estrategias encontramos y herramientas, encontramos la siguiente. La educación y la sensibilización como una de las herramientas principales y que es una base sobre cómo se debería trabajar, obviamente, todo lo que tiene que ver en relación con cualquier mecanismo que sea contra la violencia, en este caso contra la mujer. En cuanto a la educación y la sensibilización, encontramos los talleres participativos sobre distintos tipos de violencia, las señales de alerta y los derechos para que tanto víctimas como no víctimas sean capaces de identificarlos. Las campañas comunicacionales que desnaturalicen el machismo y promueven el buen trato. Los materiales educativos adaptados a distintos públicos, infancias, adolescentes, adultos mayores. Y el lenguaje inclusivo y no sexista en espacios educativos, laborales y comunitarios. Otras herramientas, el fortalecimiento comunitario, las redes de apoyo locales, vecinas, organizaciones, centros comunitarios,
protocolos comunitarios de acción ante casos de violencia, espacios seguros para compartir experiencias sin juicio y mapeo de recursos disponibles, líneas de ayuda, centros de atención, casas de acogida. Y también tenemos la intervención institucional, en donde existe una capacitación obligatoria en enfoque de género para funcionarios públicos, para que así sepan efectivamente cómo tratar este tipo de casos de la forma más pertinente posible y de la forma también más empática posible. También la generación de protocolos claros de denuncia y protección en instituciones educativas de salud y justicia, atención integral, legal, psicológica, médica y social, y el monitoreo y evaluación de políticas públicas con participación de mujeres. En cuanto a estrategias terapéuticas para la prevención y la resignificación, encontramos las siguientes: el mindfulness y la regulación emocional. Por ejemplo, técnicas de respiración, meditación guiada y conciencia corporal. Estas técnicas favorecen la conexión con el presente, reducen la ansiedad y fortalecen el autocuidado, en donde yo me hago cargo de mí misma, porque soy el pilar fundamental para evidentemente fomentar lo que es mi autoestima. También encontramos la escritura terapéutica y el journaling, que son los registros de emociones, pensamientos y experiencias, en donde se nos permite identificar patrones, validar vivencias y resignificar el dolor y, por supuesto, aprender a gestionar nuestras emociones, ya que al registrar nuestras emociones, primero que todo, entendemos qué es lo que estamos sintiendo y también entendemos que debemos validar para luego gestionar. Encontramos también la terapia cognitivo-conductual, en donde se hace un trabajo de reestructuración de creencias limitantes, en donde se intentan cambiar estos pensamientos de base, en donde por lo general existen estas frases de no valgo nada, yo lo provoqué, fue mi culpa, no debía haber hablado, mejor si me quedo callada, etcétera. Y también se trabaja mucho lo que es el desarrollo de habilidades para poner límites, tomar decisiones y fortalecer la autoestima. Por otro lado, también tenemos la terapia expresiva por medio del arte, en donde se canaliza el trauma a través de la creatividad, en vez de simplemente de las palabras. Se promueve la expresión emocional y la reconstrucción de la identidad. Y finalmente tenemos la terapia grupal y el círculo de mujeres, en donde se generan espacios de escucha, validación y sororidad, donde se rompe principalmente el aislamiento y se promueve el empoderamiento colectivo. Y en torno a la conclusión, tenemos las siguientes. La violencia contra la mujer no comienza con un golpe, sino con el silencio que la rodea. Y nombrarla, por tanto, es el primer paso para intentar transformarla. Reconocer los tipos de violencia y sus señales cotidianas nos permite desnaturalizar lo que hemos aprendido a callar. Lo que se visibiliza se puede prevenir. Las redes afectivas profesionales salvan vidas. Acompañar sin juzgar, escuchar sin minimizar y actuar sin demorar son formas concretas de cuidado. La salud mental, la autoestima y los vínculos se fracturan en contextos violentos, pero también puede reconstruirse con contención, verdad y dignidad. Prevenir la violencia es una tarea colectiva de todos. Requiere educación, políticas públicas, espacios seguros y compromiso emocional desde cada rol que habitamos. Y finalmente, romper el ciclo de la violencia implica romper el pacto del silencio. Cada palabra que valida, cada gesto que protege, cada acción que transforma es una forma de resistencia frente a la violencia contra las mujeres. Y finalizamos el webinar de hoy. Le agradecemos su participación. Acá hay un código QR para que puedan compartir su opinión en el caso de que así lo deseen. Y gracias a todos por su participación. Finalmente, acá dejamos el contacto de Humana Consultores, tanto el correo como el número y los otros canales en donde se pueden encontrar, incluyendo el canal de YouTube, donde se va a subir eventualmente esta presentación